Mi propio hermano le dijo a mi esposo que nuestro hijo no era suyo, y todo por envidia. Siempre pensé que la sangre era más espesa que el agua. Crecí junto a mi hermano Luis, con una relación muy cercana. Éramos cómplices en travesuras, aliados contra las dificultades y confidentes en los momentos difíciles. Jamás imaginé que el rencor y la envidia pudieran destruir lo que creí indestructible, nuestro lazo como hermanos. Luis y yo veníamos de una familia humilde. Mis padres siempre hicieron lo posible por darnos lo mejor, pero las carencias eran constantes. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones, con muebles que contaban historias de generaciones pasadas. Mientras mi madre se esforzaba por mantener la casa limpia y ordenada, mi padre trabajaba largas jornadas para que nunca faltara comida en la mesa, aunque fuera escasa. Luis, siendo el mayor, sentía una presión constante por destacar. Desde niño, mostró una ambición que, aunque admirable, a menudo lo llevaba a compararse con los demás. Yo, por otro lado, siempre fui más tranquila, conforme con disfrutar los momentos simples, un día soleado jugando en el parque o las noches en que toda la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar. En nuestra infancia, compartimos incontables momentos que atesoro hasta el día de hoy. Recuerdo cómo construíamos fuertes con sábanas en la sala y nos imaginábamos ser exploradores en tierras desconocidas. O cómo, durante las tormentas, nos acurrucábamos juntos, contándonos historias para ahuyentar el miedo. Esos momentos forjaron un lazo que creí inviolable. Sin embargo, al crecer, empezaron a surgir diferencias. Mientras yo me enfocaba en mis estudios y soñaba con una vida sencilla pero feliz, Luis se obsesionaba con sobresalir. Sentía que tenía que demostrar algo al mundo, que sería un fracaso si no alcanzaba el éxito que creía merecer. Esta actitud comenzó a crear una brecha entre nosotros, aunque yo intentaba mantener nuestra relación cercana. Cuando conocí a mi esposo Daniel, fue como si una nueva etapa de mi vida comenzara. Daniel era todo lo que yo había deseado en una pareja, bondadoso, trabajador y cariñoso. Nos conocimos en un evento comunitario, y desde el primer momento, supe que él era especial. Nuestra relación floreció rápidamente, y pronto nos casamos. Luis, al principio, pareció contento por mí. Incluso hizo un brindis emotivo el día de nuestra boda, deseándonos toda la felicidad del mundo. Pero con el tiempo, noté un cambio en su actitud. Ya no era el hermano cariñoso y protector que recordaba. Sus comentarios empezaron a ser más críticos, y su mirada cargaba un peso que antes no había. Cuando quedé embarazada de nuestro hijo, Martín, mi felicidad alcanzó su punto más alto. Pero también fue en ese momento cuando la relación con Luis comenzó a deteriorarse más rápidamente. Mi hermano, quien había sido mi roca en tantos momentos, ahora parecía un extraño. A pesar de mis intentos por acercarme y entender qué sucedía, Luis se cerró más y más. Nunca imaginé hasta dónde llegaría su resentimiento, ni el impacto que tendría en nuestras vidas. Luis siempre había tenido una relación cordial con Daniel, pero con el tiempo, comencé a notar ciertos comentarios despectivos disfrazados de bromas. Daniel tiene suerte de haberte encontrado, Ana, decía, seguido de una risa forzada. También hacía observaciones sobre nuestra casa o nuestras vacaciones, insinuando que teníamos una vida fácil. A medida que pasaba el tiempo, los comentarios de Luis se hicieron más frecuentes y más duros. Recuerdo un día en el que, después de una reunión familiar, Luis me apartó y me dijo, «No entiendo cómo puede ser tan afortunada. Algunos de nosotros tenemos que trabajar el doble para conseguir la mitad». Aunque intenté tomarlo como una simple queja, el tono amargo de su voz me dejó inquieta. Luis también empezó a evitar a Daniel. En las reuniones familiares, solía quedarse al margen, hablando con otros parientes pero ignorando a mi esposo. Incluso llegó a hacer comentarios sarcásticos cuando Daniel hablaba de su trabajo o compartía algún logro. Daniel, siendo un hombre paciente y tranquilo, nunca respondió a estas provocaciones, pero yo podía notar que le molestaban. Un evento que marcó un antes y un después fue cuando Luis, al vernos llegar en un auto nuevo, comentó en voz alta frente a varios familiares, «Supongo que algunos saben cómo vivir del esfuerzo de otros». Me dolió profundamente que mi propio hermano pudiera pensar así de nosotros. Intenté hablar con él ese día, pero Luis simplemente se encogió de hombros y dijo, «No es nada personal, Ana». A pesar de todo, yo seguía intentando mantener una relación con él. Lo invitaba a nuestra casa, lo llamaba para preguntarle cómo estaba y compartía con él nuestras alegrías. Pero cada vez que lo hacía, sentía que él buscaba minimizar nuestra felicidad o encontrar algo negativo que decir.
Llegué a pensar que quizá estaba pasando por algún problema personal. Intenté preguntarle directamente si algo lo preocupaba o si necesitaba ayuda. Sin embargo, Luis siempre respondía con evasivas o con frases como, «Estoy bien, no te preocupes por mí». Pero su actitud me demostraba lo contrario. Había una tensión creciente entre nosotros que no podía ignorar. Con el tiempo, me di cuenta de que Luis no estaba dispuesto a alegrarse por mi felicidad. Aunque seguía intentando mantener la paz, sabía que algo más profundo estaba sucediendo. Su envidia estaba empezando a afectar no solo nuestra relación, sino también la percepción que tenía de mi vida y mi familia. No podía imaginar lo que vendría después. Pensé que su actitud solo sería algo pasajero, un malentendido que podríamos resolver con el tiempo. Pero no estaba preparada para la traición que estaba a punto de vivir. Todo ocurrió en el primer cumpleaños de Martín. Habíamos organizado una pequeña reunión con amigos y familiares para celebrar. Luis estaba presente, pero lo noté más callado de lo habitual. Pensé que quizás solo se sentía fuera de lugar. Pero conforme avanzaba la fiesta, sus pocas palabras y miradas furtivas hacia Daniel empezaron a inquietarme. No era solo que estuviera distante, había algo en su actitud que delataba incomodidad, incluso hostilidad. Cuando la reunión llegó a su fin, Luis fue uno de los primeros en irse, alegando que tenía compromisos. Esa noche, no pude evitar sentir una sensación de vacío y alarma. Al día siguiente, Daniel llegó a casa con una expresión sombría. Se sentó frente a mí, visiblemente afectado. «Ana, ¿es cierto lo que me dijo Luis?», preguntó. Confundida, le pedí que explicara. «Luis me dijo que Martín no es mi hijo, que tuviste una aventura antes de que nos casáramos». Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No podía creer que mi propio hermano hubiera dicho algo tan cruel y falso. Traté de calmar a Daniel, explicándole que eso era una mentira y que no había razón para dudar de mí. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Por qué diría algo así?, insistió Daniel, con dolor en los ojos. No tenía una respuesta clara. La idea de que Luis pudiera querer sabotear mi felicidad me resultaba inimaginable. La tensión en casa se hizo palpable. Cada palabra que intercambiábamos estaba impregnada de duda, un veneno que no había existido antes entre nosotros. Daniel y yo decidimos hablar nuevamente con Luis. Queríamos enfrentar la situación de una vez por todas, esperando que se retractara. Pero cuando lo enfrentamos, Luis no solo mantuvo su versión, sino que también intentó justificarse. «Solo estoy diciendo la verdad, Ana. Si no tienes nada que esconder, no deberías preocuparte», dijo, con una frialdad que nunca había visto en él. Intenté razonar con él, recordándole los momentos que habíamos compartido y el daño que estaba causando. Pero Luis pareció inmutable, como si su resentimiento lo hubiera consumido por completo. Lo que más me dolía era que no parecía importarle las consecuencias de sus acciones. Daniel, por su parte, insistió en buscar pruebas. Aunque me dolía profundamente que fuera necesario, acepté hacer una prueba de paternidad. Cada día que pasó mientras esperábamos los resultados fue una tortura. Daniel estaba distante, y yo sentía que el amor que habíamos construido estaba en peligro por una mentira. Finalmente, llegaron los resultados. Daniel era el padre de Martín, como siempre lo había sabido. Aunque sentí alivio, también me invadió una profunda tristeza. Luis había cruzado una línea que no podía deshacerse. La confianza y el amor que había sentido por mi hermano ahora estaban rotos. Ese día, cuando enfrenté a Luis por última vez, me miró con una mezcla de desdén y orgullo. No se disculpó ni mostró arrepentimiento. Solo dijo, «Bueno, al menos ahora tienes la certeza. Quizá deberías agradecerme». Sus palabras frías sellaron el destino de nuestra relación. Decidí que era hora de enfrentarlo por completo. No podía permitir que su veneno continuara extendiéndose en mi vida y en mi familia. Lo llamé y le pedí que viniera a mi casa. Aunque la voz me temblaba, también estaba decidida. Tenía que obtener respuestas y, sobre todo, cerrar este capítulo de dolor. Cuando Luis llegó, su expresión era de frialdad. Parecía casi divertido por la situación, lo que solo aumentó mi frustración. Lo llevé a la sala, donde Daniel estaba presente también. Ambos queríamos escuchar lo que tenía que decir. «Luis, quiero que expliques por qué le dijiste a Daniel que Martín no es su hijo. Quiero entender por qué te ensañaste con nuestra familia de esta manera». Luis cruzó los brazos y se recargó contra el respaldo del sillón. «Ana, solo dije la verdad. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te molesta tanto?». Su tono era desafiante, casi burlón.
Eso es una mentira, y lo sabes. Sabes perfectamente que nunca hubo nada entre mi antiguo novio y yo una vez que conocí a Daniel. Estás manipulando cosas del pasado para causar daño, pero quiero saber por qué. Le gritando al borde del llanto. Luis se encogió de hombros. Quizá porque estoy cansado de tu vida perfecta, Ana. Todo te sale bien, todo es sencillo para ti. Mientras yo he tenido que luchar por cada pequeña cosa, tú simplemente, tienes suerte. Y, para ser honesto, estoy harto de ver cómo el mundo siempre te sonríe. Su confesón me dejó helada. No era solo envidia, era amargura acumulada durante años. Intenté mantener la calma, pero las palabras de Luis se sentían como un golpe tras otro. Luis, ¿te das cuenta del daño que has causado? No solo pusiste en peligro mi matrimonio, también rompiste la confianza que tenía en ti. ¿En serio valía la pena? Pero Luis no mostró remordimiento. Al contrario, pareció regodearse en el caos que había creado. No sé, Ana. Tal vez solo necesitabas un poco de realidad en tu vida perfecta. Al menos ahora sabes que no todos te ven como esa mujer perfecta que crees ser. Fueron sus últimas palabras antes de levantarse y marcharse de la casa, dejándonos a Daniel y a mí enfrentando el vacío que había dejado. A partir de ese momento, supe que no habría marcha atrás. La decisión de realizar una prueba de paternidad no fue sencilla. Fue como aceptar que la duda había penetrado en el núcleo de nuestra relación, algo que nunca había ocurrido antes. Daniel y yo habíamos construido nuestro matrimonio sobre la confianza mutua, y ahora esa base estaba tambaleándose debido a las mentiras de Luis. Sin embargo, ambos sabíamos que la única forma de sanar era enfrentando esa duda de manera directa. Recuerdo la tensión en el aire cuando nos dirigimos al laboratorio para recoger las muestras. Daniel estaba serio, más distante de lo habitual, y aunque intentaba ocultarlo, su inseguridad se reflejaba en cada gesto. Yo, por mi parte, me sentía atrapada entre la tristeza y la indignación. Era injusto que nuestro amor, tan fuerte y genuino, estuviera siendo cuestionado por las palabras malintencionadas de mi hermano. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia emocional. Cada noche, al acostarme, no podía evitar revivir las acusaciones de Luis y el dolor en los ojos de Daniel cuando me preguntó si eran ciertas. Sentía que había fallado, aunque sabía que no había hecho nada malo. La espera por los resultados fue interminable, una especie de tortura silenciosa que nos mantenía en vilo. Finalmente, el día llegó. Abrimos el sobre juntos, con las manos temblorosas. Los resultados confirmaron lo que yo siempre supe: Daniel era el padre de Martín. Una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Por un lado, la verdad estaba clara, pero por otro, el hecho de que esta prueba hubiera sido necesaria me dejó una cicatriz profunda. Daniel me abrazó con fuerza, pidiéndome disculpas por haber dudado, pero yo sabía que las disculpas no borrarían lo ocurrido. Ese momento marcó el inicio de un proceso de restauración. Daniel y yo decidimos asistir a terapia de pareja para reconstruir la confianza. En esas sesiones, ambos compartimos nuestras emociones más profundas, su miedo a ser traicionado y mi dolor por haber sido cuestionada. Poco a poco, fuimos sanando esas heridas, redescubriendo el amor y la fortaleza que siempre nos habían unido. En medio de todo, reflexioné mucho sobre mi relación con Luis. Era evidente que su envidia había crecido a lo largo de los años hasta convertirse en resentimiento. Intenté recordar cuándo comenzaron esos sentimientos y si había algo que pudiera haber hecho para prevenirlo. Pero me di cuenta de que no podía cargar con la responsabilidad de sus emociones. Luis había tomado sus propias decisiones, y su incapacidad para lidiar con su frustración lo llevó a destruir los lazos familiares. Con el tiempo, dejé de buscar una reconciliación con él. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que no podía obligarlo a cambiar. Necesitaba proteger a mi familia y a mí misma de su negatividad. Por difícil que fuera, aprendí a soltar esa relación, aceptando que no todos los vínculos son indestructibles. A pesar de todo, la experiencia nos dejó importantes lecciones. Daniel y yo emergimos más fuertes y unidos, con una comprensión más profunda de lo que significa amar y confiar en alguien. También aprendí el valor de establecer límites, incluso con aquellos que más queremos. Proteger mi paz y la de mi familia se convirtió en una prioridad, y eso incluía mantener a Luis fuera de nuestras vidas. Hoy, miro hacia atrás y siento una mezcla de emociones. El dolor que causó esta situación nunca desaparecerá por completo, pero también me dejó una fortaleza que no sabía que tenía. Nuestro hogar está lleno de amor y risas, y cada día nos esforzamos por seguir construyendo un futuro sólido para Martín. Luis, por su parte, sigue atrapado en su propio mundo de amargura, y aunque me duele, he aprendido a aceptarlo sin dejar que su negatividad me alcance. La confianza es frágil, pero también puede ser reconstruida con esfuerzo y amor genuino.
Nuestra familia es prueba de ello, y por eso, aunque este capítulo de nuestras vidas fue doloroso, también fue una oportunidad para crecer y aprender juntos. Daniel y yo decidimos hacer una prueba de paternidad para despejar cualquier duda, aunque me dolía profundamente que fuera necesario. Los resultados confirmaron lo que siempre supe: Daniel era el padre de Martín. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque Daniel me pidió disculpas por haber dudado, la herida en nuestra relación tardó en sanar. Por otro lado, mi relación con Luis quedó completamente rota. No podía perdonar que su envidia hubiera puesto en riesgo mi matrimonio y la estabilidad de mi hijo. A veces, las pruebas más dolorosas de la vida nos dejan lecciones imborrables. Lo que viví con Luis, mi hermano, fue una experiencia devastadora que puso en riesgo mi matrimonio, mi confianza en las personas y mi paz interior. Sin embargo, también fue un punto de inflexión que me permitió crecer y fortalecer los lazos con quienes realmente importan. Cuando pienso en Luis, todavía siento una mezcla de emociones. No puedo evitar recordar los buenos momentos de nuestra infancia, aquellos días en los que éramos inseparables. Éramos dos niños soñadores, enfrentando juntos las dificultades de la vida con una inocencia que parecía inquebrantable. Nunca imaginé que esa conexión especial pudiera desmoronarse por completo. Con el tiempo, entendí que el resentimiento de Luis no era realmente hacia mí, sino hacia su propia percepción de fracaso. Su envidia no era un ataque personal, sino una proyección de sus propias frustraciones y carencias. A pesar de ello, no puedo ignorar el daño que causó. Sus palabras y acciones dejaron cicatrices profundas en mi corazón y en mi relación con Daniel. Sin embargo, también me enseñaron algo invaluable: la importancia de proteger mi paz y la de mi familia. Aprendí que no puedo salvar a alguien que no está dispuesto a ayudarse a sí mismo. Luis eligió su camino, y aunque me duele haberlo perdido como hermano, sé que no podía seguir permitiendo que su negatividad afectara mi vida. Después de todo lo que ocurrió, Daniel y yo logramos reconstruir nuestra relación. Fue un proceso lento y difícil, pero salimos de esa tormenta más unidos que nunca. La terapia nos ayudó a abrirnos el uno al otro, a entender nuestras emociones y a reafirmar nuestro compromiso como pareja. Hoy, nuestra relación es más fuerte, y cada día me esfuerzo por demostrarle a Daniel cuánto lo amo y cuánto valoro la familia que hemos construido juntos. Martín, nuestro hijo, ha sido una luz en medio de toda esta oscuridad. Su sonrisa y su energía nos recuerdan por qué vale la pena luchar por nuestra felicidad. Cada vez que lo veo jugar, siento una gratitud infinita por tenerlo en nuestras vidas. Él es la prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo hermoso por lo cual estar agradecido. En cuanto a Luis, decidí soltar el rencor. No porque haya olvidado lo que hizo, sino porque el rencor solo me haría daño a mí misma. Lo que él hizo no puede ser borrado, pero tampoco quiero que su negatividad siga ocupando espacio en mi corazón. Le deseo lo mejor desde la distancia, con la esperanza de que algún día encuentre la paz que tanto necesita. Este capítulo de mi vida fue una prueba de fuego, pero también un recordatorio de la resiliencia del amor verdadero. Daniel y yo aprendimos que la confianza puede ser reconstruida con paciencia y esfuerzo. Aprendí que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por las personas que eligen quedarse a tu lado, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy, mi hogar está lleno de amor y esperanza. Daniel y yo trabajamos juntos para brindarle a Martín una vida llena de seguridad y felicidad. Cada día es una oportunidad para crear nuevos recuerdos y fortalecer nuestra conexión como familia. Aunque el pasado sigue siendo una parte de nuestra historia, ya no define nuestro presente ni nuestro futuro. La experiencia con Luis también me enseñó a ser más consciente de las personas que permito en mi vida. He aprendido a establecer límites claros y a priorizar mi bienestar emocional. Esto no significa que no valore las relaciones, sino que ahora entiendo la importancia de rodearme de personas que realmente me apoyen y me valoren. En última instancia, la vida es un constante aprendizaje. Las pruebas, por más dolorosas que sean, pueden convertirse en oportunidades para crecer y fortalecernos. Aunque nunca imaginé que viviría algo así con mi propio hermano, estoy agradecida por las lecciones que me dejó. Me enseñó a valorar aún más a las personas que me aman de verdad y a luchar por mi felicidad sin importar las adversidades. Luis sigue siendo parte de mi historia, pero desde la distancia. Le deseo paz y felicidad, aunque nuestras vidas ya no estén entrelazadas como antes. Y aunque su ausencia todavía duele en ciertos momentos, sé que tomar la decisión de alejarme fue lo mejor para mi familia y para mí. Al mirar hacia adelante, estoy llena de esperanza. Sé que la vida continuará presentando desafíos, pero ahora estoy mejor equipada para enfrentarlos.
Mi familia es mi fortaleza, y juntos construiremos un futuro lleno de amor, confianza y resiliencia. Esta experiencia me recordó que, incluso en medio del dolor, siempre hay una oportunidad para sanar y renacer.